Hoy bendita historia, La hora del estudio su gloria, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Buenas noches, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarme hoy en la hora del estudio bíblico. Vamos a reunirnos también con los hermanos de la iglesia para poder transmitir en ambas plataformas. Que el Señor les bendiga. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Listos para el estudio de hoy, hermanos? Amén, sí. Amén. Listos. Amén, gloria a Dios. Bueno, usted dirá, hermano Salvador, si empezamos. ¿Qué tal el cumpleaños ayer, Wendy? Buenas noches, gracias a Dios, pues bendecidos y ahí sí que gozándonos un poco de otro año que el Señor nos da, ¿verdad? Qué bueno, todo bien entonces. Ahí vamos, pastor, gracias a Dios, ahí vamos despacito. Qué bueno. Pastor, Gracias. aprovechando, le puedo pedir un gran favor. Sí. Fíjese que el día de mañana Kevin es su seminario, ya es su examen final y quería ver si al final podíamos orar con él para que Dios le dé un poquito de su sabiduría y que le dé un poquito de paz porque está súper nervioso. No, va a salir bien primero Dios y claro que sí vamos a orar. Gracias, pastor, Dios lo bendiga. Pastor. Claro que sí. Muy bien, vamos a comenzar entonces, hermanos. Ernesto está listo para continuar con el estudio bíblico. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor en el estudio de hoy. Oramos. Hermana Mari, por favor, ¿podrías orar? Buenas noches, hermanos, bendiciones. Padre amado, te damos gracias, Señor, por otra clase de estudio que tú nos traes. Siempre anhelamos, Señor, los jueves para aprender más de tu palabra. Te damos gracias por los pastores, te damos gracias por hermano Ernesto, Señor, que toma su tiempo en estudiar tu palabra. Tú le das esa sabiduría para transmitirnos ese mensaje, Señor. Te damos gracias por los que estamos conectados y por los que se van a seguir conectando, Padre. A ti sea siempre la gloria y la honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Recibimos con gusto tu palabra el día de hoy. Amén. 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 Bien, Ernesto, el tiempo es tuyo, te escuchamos. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder volver a estar aquí para seguir con nuestro estudio del Evangelio de San Juan o según San Juan. Y hoy estamos empezando el capítulo 12. Entonces, tengan ahí su Biblia, por favor, para, como siempre les digo, para ir cotejando lo que este servidor va diciendo. Vayan ustedes comprobando, corroborando si está ahí en la palabra del Señor, hermanos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 12 y vamos a leer la parte que
tenemos planificado abarcar hoy. Tal vez no la abarquemos toda, o tal vez sí, pero vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, que de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echa en ella, de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Gloria sea al Señor por su palabra, hermanos. Entonces vamos a iniciar hoy el capítulo 12. El versículo 1, hermanos, dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Ahora ya se le conoce a Lázaro con esta característica, hermanos, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Me llama la atención, hermanos, que se hacen estas referencias, hermanos. El escritor, el apóstol Juan, hace estas referencias tan especiales. Miren, Lázaro, el que había estado muerto y había resucitado. También tristemente, hermanos, se hace referencia a Judas. En el versículo 4 dice: Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar. Tristemente, hermanos, el otro lado de la moneda. O también, hermanos, este tipo de referencia se hace para María, hermanos. En el capítulo 11 y versículo 2 se hace esta referencia como la que con perfume le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces, pues, en algunas ocasiones, lindas referencias, hermanos, y como en el caso de Judas, tristemente célebre, conocido como el que le había de entregar. Casi en muchas veces, hermanos, a Judas se le añade esta referencia, el que le habría de entregar. Pero bueno, hermanos, cerrando ese paréntesis, analicemos el versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, dice, donde estaba Lázaro, que el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. El hogar, hermanos, de Betania, seguramente, aquí con esta familia, hermanos, era un lugar en donde a nuestro Señor Jesucristo le gustaba estar, hermanos. Seguramente que sí, porque más de una vez estuvo ahí, hermanos. La palabra de Dios nos registra que más de una vez, y eso es lo que registra la Escritura. No sabemos cuántas veces más el Señor estuvo ahí, hermanos, porque ahí gozaba de comunión, hermanos, estaba entre amigos, había una camaradería, estaba en paz. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, que les gusta estar en un lugar? ¿Les gusta estar ahí? A mí me ha pasado, hermanos, a mí me ha pasado, especialmente, hermanos, cuando nos reunimos los domingos, a mí me gusta estar ahí, hermanos. No sé si a usted le pase.
Pero hay lugares en los que a uno le gusta estar porque uno se siente bien, hermanos. Y el Señor Jesús se sentía así en esta casita de Betania, hermanos. Sin embargo, al Señor acudir a Betania, humanamente hablando, hermanos, el Señor se estaba exponiendo al peligro, humanamente hablando, porque la cercanía de Betania con Jerusalén era riesgosa, hermanos, porque en Jerusalén estaban los cuarteles, hermanos, las trincheras de todas las fuerzas malignas que estaban maquinando en contra de nuestro Señor. Pero como esto, por dos razones, el Señor estaba ahí porque le gustaba estar y porque también la hora se venía acercando, hermanos. Era inminente que pasara lo que tenía que pasar. Dice en el versículo 2, y le hicieron ahí una cena. Ay, mira, hermano, hermana, ¿cómo no se va a sentir bien el Señor, hermanos? Si le hicieron una cena, hermanos. Eso es algo especial, de verdad. Es algo bien lindo que la gente tenga detalles para con uno, hermanos. Eso es bonito. ¿A quién no le gusta? Que le hagan una cena. Aquí dice, le habían hecho una cena al Señor. Y dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Se ve la camaradería, hermanos. Se ve ese amor fraternal que existe entre nuestro Señor y los miembros de esta familia, hermanos. Porque, ¿saben una cosa, hermanos? A pesar de que muchos judíos eran opositores de Jesús, también cabe decir, hermanos, que todavía habían algunos corazones, hermanos, que latían así por lealtad al Señor. Y Lázaro era uno de los que eran leales al Señor, de los que amaban al Señor. Fuera del círculo de sus discípulos, pues esta familia se notaba que le eran leales al Señor. Dice aquí que Lázaro estaba sentado a la mesa con el Señor y Marta servía. Miren, aquí quisiera hacer otro paréntesis porque la escritura no dice nada, hermanos, de lo que Lázaro vio o de lo que Lázaro escuchó o de lo que Lázaro pasó en ese lapso, hermanos, de 4 días que Lázaro estuvo muerto hasta que resucitó. No hay mención de eso. No hay mención de que alguien le haya preguntado o que Lázaro hubiera contado, hermanos. No hay mención. Aquí dice que ya en los versículos del 9 en adelante dice que la multitud venían porque tenían el morbo, hermanos, de ver a Lázaro que había resucitado, pero no hay ningún comentario de parte de Lázaro de qué pasó en ese lapso de 4 días. Quizás, hermanos, Dios se lo prohibió. Dios se lo prohibió. Lo único, hermanos, que podemos decir es que cosas que ojo no vio, que el corazón del hombre jamás ha experimentado, hermanos, cosas que oído humano nunca ha oído, son las que Dios tiene preparadas, hermanos, para los que le amamos. Entonces, probablemente por eso. Dice un comentarista, hermanos, porque a mí me llamó la atención, ¿por qué Lázaro no dice nada sobre qué vio? ¿Qué vivió? Entre comillas, ¿qué vivió cuando estaba muerto? Pero dice un comentarista que seguramente tanto Lázaro como el apóstol Pablo, que también tuvo una visión, hermanos, del tercer cielo, él dice, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero no dan mayor información. El comentarista dice que esto pudiera deberse a que si revelaran las maravillas, la belleza, lo hermoso, lo maravilloso que es, hermanos, estar en presencia del Señor allá en la patria celestial, esto hubiera incitado a muchos al suicidio, dice, para querer estar con el Señor. Es un comentario extra bíblico, eso no es bíblico, pero me llamó la atención porque él dice eso.
probablemente por eso. Bueno, cerramos el paréntesis. Versículo 3, dice ahí, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Antes de analizar este versículo, hermanos, yo quiero hacer una fe de errata. Fe de errata. Me dijo un alumno cuando dije esto una vez, el profesor nos va a hablar de una fea rata. No, una fe de errata. O sea, quiero reconocer, hermanos, un error que cometí en el estudio de hace 15 días, si no estoy mal. Porque en el capítulo 11, en el versículo 2, dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y yo dije que esa era una referencia a Lucas capítulo 7 y versículo 37. Ahí es donde me equivoqué, hermanos, y quiero corregirlo hoy, porque no es la misma persona, hermanos. No es la misma mujer, porque miren, sí se registran varios casos, hermanos, en los evangelios en los que Jesús fue ungido por una mujer. Pero si lo analizamos, hermanos, detalladamente, no hay dos incidentes de esta clase exactamente iguales. Por esto quiero hacer esa corrección, hermanos. Este acontecimiento yo lo considero, hermanos, como más que una narración paralela a Lucas 7:37, lo considero más una narración paralela a Marcos 14, versículos del 3 al 9. Vamos ahí un momentito. Marcos 14, del versículo 3 al 9. Dice que, bueno, en primer lugar dice que estando él en Betania, esto ya es un referente de que es lo mismo, hermanos. La mujer de Lucas capítulo 7, ese acontecimiento se da en Galilea, no en Betania. Fíjense, entonces, pero aquí agrega otros detalles, dice, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Se parece mucho, hermanos, pero esto es una referencia, hermanos, que yo creo que es paralela al pasaje que estamos estudiando. Creo yo. Lo que quiero dejar claro, hermanos, es la fe de errata, o sea, reconocer que me equivoqué con decir que era el mismo caso de Lucas 7:37. Bueno, veamos, hermanos, este versículo. Dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro. Estaba escuchando al doctor J. Vernon McGee que él decía que el nardo puro era una fragancia, hermanos, que era exótica, hermanos, no se producía ahí, venía de la India. O sea, hermanos, los productos exóticos son carísimos. Ahí se da el detalle del valor que tenía esto. Entonces, ahí dice, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Hermanos, la devoción de María, la hermana de Lázaro, el que murió y fue resucitado, le llevó, hermanos, a tomar una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, hermanos, y ungir los pies del Señor. Con este detalle, hermanos, ella estaba diciendo que no existía nada demasiado caro, demasiado valioso para no ponerlo a los pies del Señor, hermanos. Eso estaba demostrando esta mujer. El Señor es digno, hermanos, de todo lo que tenemos y de todo lo que somos, hermanos.
Hay mucha gente, hermanos, como Judas, que lo vamos a ver después, que considera que no, es demasiado esto para darlo por el Señor. Recuerdo, hermanos, que una vez había que ir cuando estuve de misionero allá en Monjas, en Jalapa, había que ir, hermanos, a dar unas bolsas de alimentos y a hacer evangelismo a un lugar montañoso, hermanos, bien metido. Y faltaban vehículos, hermanos, para llevar los alimentos. Y se le preguntó a un pastor, hermano, ¿usted tiene una Ford Runner, creo que son, o Toyota Runner, no sé, muy buena, hermano, doble tracción, carro grande, cabrían bastantes bolsas de alimentos? ¿Usted no estaría dispuesto no a regalar su carro, sino no estaría dispuesto a llevar su carro o a prestarnos su carro para... Y dijo, ay, disculpen, pero fíjense que ese camino es muy malo y ahí los carros se arruinan. Y entonces, total que, pues ahí se le dejó. Ahí se le dejó por considerar que su carro era mucho. Era mucho para ponerlo al servicio del Señor. Pero bueno, ahí es el corazón de cada quien, hermanos. Pero esta mujer enjugó los pies del Señor, hermanos, con sus cabellos. Primer detalle, hermanos, ella vertió, no escatimó, hermanos, en gastos. Ese perfume de nardo puro de gran precio, ella lo vierte en los pies del Señor. Y no conforme con eso, hermanos, con su cabello, hermanos, con su cabello dice que enjugó los pies. Hermanos, la honra de la mujer, la gloria de la mujer, la belleza de la mujer, hermanos, radica en su cabello, hermanos. Dígame si me equivoco. Dígame si me equivoco, hermanos. La belleza, la femeninidad de la mujer, una característica propia de ellas, hermanos. Porque miren, los hombres, aunque nos dejemos crecer el pelo y nos podemos dejar el cabello aquí puro John Lennon, ¿cómo se ve un hombre, hermanos, con el cabello hasta aquí? ¿Cómo se ve? No nos luce, no nos vemos bien, hermanos. En cambio, una dama, hermanos, con su cabello lindo, es su característica especial, hermanos. A propósito, ¿sabían ustedes, hermanos, que el cabello de la mujer crece al doble de la velocidad de lo que nos crece a nosotros los hombres? Si nos rapáramos, hermanos, una mujer y un hombre el mismo día y en un mes ella ya tiene abundante cabellera. En 2 meses ella ya tiene, mientras a los hombres nos cuesta más, hermanos. Pues esta es, como le repito, su gloria, su honra, su belleza, su femeninidad. Y ella, hermanos, no escatimó, la puso a los pies del Señor. Con su pelo, hermanos, enjugó los pies. Es innecesario aquí decir, hermanos, que María misma debió haber quedado, hermanos, con esa fragancia de aquel perfume, ya que enjugó con sus pies, hermanos, ese perfume, enjugó los pies del Señor con su cabello, ese perfume también le quedó a ella, ese olor, hermanos. Hermanos, cuando Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo es adorado, hermanos, en espíritu y en verdad, los adoradores, hermanos, nos quedamos con ese perfume, esa fragancia, ese olor grato de ese momento, hermanos. De verdad, cuando adoramos al Señor, esa fragancia, hermanos, esa belleza, de esa gloria del Señor, hermanos, nos queda impregnada. No literalmente, no materialmente, a modo que se pueda percibir físicamente, pero hermanos, nos queda impregnada después de haber adorado al Señor. Y a esta dama, hermanos, seguramente ahí con ella sí literalmente le quedó impregnado el olor de los pies del Señor, hermanos. Fíjense que la casa
en donde esto sucedió debe de haber quedado, hermanos. Me imagino, me ponía a pensar, hermanos, cuántos días habrá durado ese olor, cuántas semanas habrá quedado ese olor ahí. Y para los que llegaban, y este olor es el olor de el perfume de nardo puro que fue vertido en los pies de nuestro Señor. Ay, hermanos, la gente que llegó ahí después, estoy seguro que no quería salir, y no tanto por el olor tan agradable de ese perfume, sino por la forma en la que había sido vertido y en la que había sido utilizado para adoración del Señor, hermanos. Ninguna casa, hermanos, está tan llena del aroma fragante de nuestro Señor, hermanos, que la casa en donde se le adora, hermanos, en espíritu y en verdad. El lugar donde se le adora. Puede ser en la iglesia, hermanos, donde nos congregamos, en nuestra casa, en nuestro cuarto, pero si le adoramos, hermanos, eso se llena espiritualmente hablando, de un perfume, un aroma de paz, hermanos, de paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Gloria al Señor. Versículo 4. Miren qué escena tan bonita, hermanos. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Tratemos de imaginar, hermanos, de estar ahí en la escena, esta mujer vertiendo ese perfume tan delicioso, hermanos, y en ese acto de adoración, enjugando con sus cabellos, todos calladitos, hermanos, viendo este acto de adoración tan lindo. Y tiene que venir a caer, como decía mi mamá, el pelo en la sopa para cortar esa escena, hermanos, para quitarle lo lindo de lo que se estaba viviendo. Miren, y dijo uno de sus discípulos, imagínense, hermano, esta escena, este acto de adoración, cuando de repente ese silencio solemne se rompe con la voz chillante de alguien que dice, ¿por qué no este perfume fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ay, hermanos, eso se llama echar a perder, hermanos, la escena. Echar a perderlo todo, hermano. Ese comentario no venía al caso, pero pues hay que tomarlo, hermanos, de quien venía. Vemos, hermanos, aquí como la carne se inmiscuye, hermanos, en esta sacrosanta ocasión, hermanos. Y viene por supuesto, del que iba a entregar al Señor. Él no podía soportar, hermanos, ver, emplear aquel costosísimo perfume, hermanos, de aquella manera. Para él era mucho, era desperdicio. Judas no consideraba, hermanos, que Jesús valiese 300 denarios. Pensaba que el perfume debía haber sido vendido y el dinero dárselo a los pobres. Pero eso era pura hipocresía, hermanos. Era pura hipocresía, porque a él, hermanos, no le preocupaban los pobres. A él no le preocupaban más que al Señor los pobres, hermanos. Si él estaba a punto de vender al Señor, hermanos, y no por 300 denarios, hermanos, sino por una décima parte de esa cantidad. De verdad que indigna, hermanos. Hermanos, fíjense que, o sea, a primera vista, hermanos, parece increíble. Parece imposible que alguien, hermanos, que pudiese haber seguido a Cristo como discípulo durante 3 años, hermanos, alguien que haya podido haber visto todos sus milagros, oír todas sus enseñanzas, recibir, hermanos, repetidas bondades de parte del Señor, ser considerado como apóstol, hermanos, haber sido enviado, hermanos, a predicar y luego resultar corrompido, hermanos. Qué tristeza, de verdad. Eso me recuerda mucho a lo que escribió el escritor de la epístola de los Hebreos, hermanos, allá en el capítulo 6. Hebreos en el capítulo 6 y versículos
del 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muchas personas interpretan estos versículos como que la salvación se pierde, hermanos, porque dicen pues los que fueron una vez iluminados, los que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, se puede tener todo esto, hermanos, y no ser salvo. Y el ejemplo vivo y puro es Judas, hermanos. Él es el ejemplo vivo y puro. Él gozó de todo esto, hermanos. Él vio, hermanos, fue partícipe, hermanos, del Espíritu Santo, en el sentido de que él vio, hermanos, él fue testigo ocular de los milagros, hermanos, ejercidos por nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Por ejemplo, dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y Lucas vio eso, hermanos. Sin embargo, no era salvo, nunca lo fue, nunca creyó, hermanos. Y como escribe el apóstol Juan, 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros, dice. Y Judas es el vivo ejemplo de esto, hermanos. Recibió tantas bondades, vio tantas cosas, fue testigo ocular, estuvo con el Señor, hermanos, y sin embargo, esa es la triste realidad, hermanos. El caso de Judas, vuelvo a repetirlo, hermanos, muestra claramente que una persona puede experimentar todo esto y no ser salvo, no tener fe salvadora, hermanos. Es triste, hermanos, pero así fue. Versículo 6. Ojo, y quiero hacer énfasis en que la salvación no se pierde, hermanos. El que ha sido salvo, pues es salvo y no está supeditado a si recae perder esa salvación, porque si así fuera, hermanos, bueno, ese es otro tema, pero solo voy a terminar con esto. Si así fuera, hermanos, nadie sería salvo. Nadie sería salvo porque todos caemos, hermanos, todos caemos, todos fallamos. Afortunadamente, hermanos, el Señor en la cruz del Calvario dice que perdonó todos nuestros pecados, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses. Pero ese es otro tema que alguna vez vamos a tratar más a fondo. Versículo 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. El apóstol Juan, hermanos, se toma nuevamente el trabajo de dejar explicado esto. Me gusta, por eso me encanta el Evangelio según San Juan, porque él se toma el trabajo de explicar estos detalles, hermanos. Y él explica que Judas no dijo esto porque le gustaran los pobres, por ayudar a los pobres, sino porque era ladrón, hermanos. Porque él de alguna forma pensó, esto que se desperdició ahí, bien me hubiera quedado a mí. Eso que se desperdició ahí, bien lo hubiera podido aprovechar yo. Bien lo hubiera, como dijo un payasito que se subió a la camioneta una vez a pedir dinero y dijo, miren esto que yo estoy pidiendo, no es para mí, es para unos niños pobres que no tienen qué comer, que son mis hijos. Me dio risa que quieras. Y eso pudo haber pensado Judas. Esto se le pudo haber dado a los pobres, a un pobre como yo especialmente. Ese era el objetivo de él, hermanos, al final.
detrás de ese comentario que él hizo, que rompió esa escena tan solemne, hermanos, de adoración. Pero ese era el verdadero objetivo. Entonces, vean la respuesta del Señor Jesús, hermanos, perdón. Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. El Señor le respondió, hermanos, no le impidas que haga esto. Eso le está diciendo, no le impidas que haga esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ahora, derramar generosamente ese perfume sobre el Señor, hermanos, fue un acto de afecto y de adoración, hermanos. Y además, como proféticamente el Señor lo está diciendo, para el día de mi sepultura. Versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermanos, nunca había ocasiones en las que no hubiese pobres, hermanos, a los cuales mostrar bondad. Eso es lo que el Señor quiere decir. Siempre van a haber ocasiones en las que se puede mostrar bondad con los pobres. Pero el ministerio del Señor en la tierra, hermanos, fue tan efímero, fue algo tan rápido, algo que no duró mucho, hermanos, y estaba llegando a su fin. Entonces había que ese lapso tan corto, hermanos, en el que este planeta tuvo el altísimo honor de que el Señor estuviera aquí, hermanos, físicamente, había que aprovecharlo, hermanos. Siempre habrá oportunidad de ayudar a los pobres, claro que sí, pero María en este caso no siempre iba a tener la oportunidad de emplear este perfume precioso, hermanos, en los pies de nuestro Señor. Esto, hermanos, debe recordarnos de verdad que las oportunidades espirituales son efímeras, hermanos. Nunca deberíamos dejar, hermanos, de hacer lo que podamos hacer por nuestro Salvador, hermanos, porque es algo maravilloso. No es porque Él necesite de nosotros, hermanos. Si nosotros no lo hacemos, el Señor, como le dijo a Elías, tengo 7,000 más que pueden hacer eso. Por eso, hermanos, debemos aprovechar, cuando tengamos la oportunidad de servir al Señor, hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Ojalá yo hubiera tenido una Runner 4x4 doble tracción para haber dicho, usen la mía. Ojalá la hubiera tenido. Porque son oportunidades, hermanos, efímeras de verdad, que no siempre se dan, y cuando se dan, hermanos, hay que aprovecharlas. Versículo 9. Ahora bien, hermanos, el complot para matar a Lázaro. El complot contra Lázaro. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Hermanos, la noticia de un acontecimiento tan maravilloso y tan fuera de lo común corrió, hermanos, como pólvora, y mucha gente, hermanos, vino, y aquí dice el apóstol Juan que no vinieron tanto por causa de Jesús, sino querían ver al muerto, al que resucitó. O sea, era más que todo por morbo, hermanos. Querían verlo, hermanos, querían el que murió y lo hicieron resucitar. No, hombre, y anda por aquí cerca, es aquí cerca, vamos a verlo. Me imagino, hermanos. Versículo 10 y 11 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, porque aparte, hermanos, de esta gente que venía con morbo a ver al que había estado muerto y había sido resucitado, también había mucha gente, hermanos, que a partir de esto comenzaron a creer en Jesús y a seguirlo. Entonces, hermanos, esto encendió el odio en el corazón, hermanos, de los opositores de nuestro Señor, hermanos. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, hermanos. Todo lo que estuviera relacionado con el Señor, hermanos, había que exterminarlo. Por esta razón, hermanos, es que
ninguno de los discípulos estuvo presente, hermanos, en la crucifixión. Todos se escondieron, tenían miedo y con justa razón, hermanos, porque los hubieran, si alguien, ya vieron por qué Pedro, hermanos, humanamente hablando, negó al Señor, porque él sabía, hermanos, que si le identificaban con el Señor, también podía correr la misma suerte. Y no solo los discípulos, sino también los hermanos de Jesús, los medios hermanos. Jacobo, José, Judas, Simón, ellos no estuvieron presentes en la crucifixión. Por eso el Señor a su mamá, a María, no se la encarga a Santiago, que era el siguiente de los hermanos, era el mayor después de nuestro Señor, porque no estaban, aparte que ni creían en él, hermanos. Pero por alguna razón maravillosa, ya en el aposento alto, hermanos, allá en Hechos capítulo 1, se nos dice que después ya aparecen, hermanos, junto a María, la madre de Jesús, y los discípulos y los hermanos de Jesús. Ya están ahí, hermanos, ya son creyentes. Algo pasó. Y el apóstol Pablo dice que se le apareció a Santiago, hermanos. Lo vieron, hermanos, resucitado. Pero ya llegaremos ahí, hermanos. A causa, hermanos, de venir a ver a Lázaro y de haber visto lo que había acontecido, muchos creían en el Señor, hermanos. Muchos creían en el Señor y venían, hermanos, y a los enemigos del Señor esto les caía mal, les molestaba. Uy, qué trueno, hermanos. Les molestaba. Y es por eso, hermanos, que dice aquí que en el versículo 11, los principales sacerdotes habían acordado darle muerte. Ya era demasiado, según ellos. Ya era demasiado. Ya se está ganando a muchos. Pero, hermanos, no negaban los milagros, no negaban el poder del Señor. Solo pensaban, no, ya es mucho. Ya, a muchos está ganando. Aunque no negaban la veracidad de sus milagros, la veracidad de su divinidad, que era una verdad, que él era hijo de Dios, lo único que les importaba era que ya muchos estaban creyendo y eso no les convenía. Por eso acordaron también, hermanos, matar a Lázaro. Algunos comentaristas, hermanos, ya para terminar, algunos comentaristas sugieren que debido a que entre los principales sacerdotes también había saduceos y estos negaban la resurrección, hermanos, ellos querían librarse de la evidencia, hermanos, eliminando a Lázaro. Podría ser, hermanos, podría ser también. El caso es de que esta gente, aunque reconocía el poder, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, no les importaba, lo único que querían era eliminarlo. No se pusieron ni por un momento a pensar, a recapacitar y decir, como bien lo dijo Nicodemo, nadie que no venga de Dios puede hacer estas cosas. Pero a esta gente no le importaba, hermanos. Pero bueno, vamos a detenernos ahí, hermanos, en el estudio del día de hoy, porque el tiempo nos ha avanzado y nos vamos a quedar ahí para empezar a estudiar del versículo 12 la próxima semana. Primeramente Dios, estaremos del versículo 12 al 19. Termino aquí, hermanos, y les invito a que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora. Si ustedes tienen algún comentario, hermanos, algo para agregar, este es el momento en el que lo pueden hacer, hermanos. Por mi parte es todo, que el Señor les bendiga. Bueno, gracias, Ernesto, por compartir nuevamente el estudio. Dos cosas interesantes.